Hola y bienvenido al canal Andrés Aguilar. Soy un joven católico de 16 años, amante de la historia y teología. Y en este video, dadas las fechas, hablaré sobre el nacimiento de Jesucristo desde el punto de vista cristológico. Así que acompáñenme en esta aventura. Primero hay que preguntarse quién es Jesús. Y bueno, Jesús es nuestro Salvador y Redentor, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que murió por nosotros, por nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta conclusión de que Jesús es Dios? Pues en la misma Biblia hay pasajes y en las primeras comunidades cristianas, en los registros históricos de los primeros siglos del cristianismo, se dice que Jesucristo es verdaderamente Dios. Pero como en este tiempo estaba la persecución del Imperio Romano hacia los católicos, no tenemos la muerte de San Pedro en la colina vaticana, donde según la tradición murió crucificado de cabeza en la persecución del emperador Nerón, ahí por el año 70 después de Cristo. Entonces todo esto pues lleva a que el cristianismo no se pueda desarrollar, no pueda evolucionar. O sea, se saben estas cosas, pero no se sabe el porqué de esas cosas ni el cómo de esas cosas. Se sabía que Jesús era Dios, se predicaba que Jesús era Dios, pero no se sabía cómo es que Jesús era Dios. Entonces, pues, para entender toda esta historia, para entender la Navidad desde el punto de vista cristológico, hay que hacer primero una línea del tiempo. Primero tenemos la era de los apóstoles, que abarca pues los primeros 100 años después de Cristo. Después de esto tenemos la época en la que se defiende la fe, que es del año 100 al año 300. Aquí tenemos la era de los apologistas, en el año 300 después de Cristo. En el año 313 se deja de perseguir a los cristianos, a los católicos, con el edicto de Milán del emperador Constantino. Y en el año 325 ocurre el tema de este video, que es el concilio de Nicea, y a partir de ahí los demás concilios ecuménicos. Seguramente te estarás preguntando qué son los concilios ecuménicos, qué es un concilio ecuménico. Bueno, la respuesta más sencilla y breve es que el concilio ecuménico es una reunión de obispos donde se convoca a toda la iglesia, o por lo menos a la mayoría de la iglesia para que quede representada, ¿no? Ante una reunión, una asamblea, eso es lo que es un concilio ecuménico. La palabra concilio viene de conciliar, de reunir, y la palabra ecuménico viene a decir que es un llamamiento a todos, ¿no? Que viene del griego ecúmenes. Se convoca a un concilio ecuménico a raíz de una herejía. Una herejía es una mala interpretación de la Biblia, una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Esa es una herejía. Y un hereje es la persona que malinterpreta las Sagradas Escrituras habiendo estado bautizado en la Iglesia de Cristo. Entonces, en estos años se estaba desatando lo que era la herejía arriana. En estos tiempos estaba un sacerdote llamado Arrio, el cual negaba que Cristo fuera Dios. Él decía que Cristo era la mejor de las criaturas, era el mejor hombre, la mejor criatura, pero no era Dios. Y mucha gente pues le empezó a hacer caso. Recordemos que Arrio era, aparte de ser sacerdote, también era músico. Entonces a través de su música impartía su teología, su doctrina, lo cual llevó a que el 90% de los cristianos no creyeran que Jesucristo era Dios. Esta era una situación crítica y estaba haciendo debate, discusión, discordia entre los ciudadanos del Imperio Romano. Constantino no quería eso para su imperio. Entonces él decidió convocar a lo que sería el primer concilio ecuménico, que se llevaría en la ciudad de Nicea. En este concilio participarían 318 obispos. Suena una cantidad demasiado grande, pero en aquel tiempo ser obispo pues no requería tanto como hoy en día, que ya tiene un montón de requisitos, ¿no? Cabe recalcar que el Papa de Roma no asistió al concilio de Nicea, pero sí mandó a sus representantes. El tema de discusión era si Jesús es o no es Dios. Y la pregunta era, si Jesús es Dios, ¿cómo y por qué es Dios? Ante esto, los arrianos hicieron una profesión de fe en el concilio.
Pero el emperador Constantino les puso como condición, como obligación, o sea, vino él y dijo, va, está bien, vamos a aceptar su credo, vamos a aceptar el credo de los arrianos, pero con la condición de que lleve la palabra consustancialidad, que quiere decir misma naturaleza. Ante esto los arrianos, pues como se imaginarán, se pusieron así a ver como que, a ver cómo está eso, nosotros no creemos en eso, no podemos incluir esa palabra. Entonces vino Constantino y dijo simplemente, entonces no vamos a aceptar su credo. Y entonces pues se realizó a redactar lo que hoy conocemos como la primera parte del credo largo, o como se debería llamar, el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué se llama credo niceno-constantinopolitano? Porque la primera parte de ese credo se hizo en el concilio de Nicea y la segunda parte de ese credo se hizo en el concilio de Constantinopla, que vendría unos años después. Se llegó a la conclusión de que Jesús es un solo sujeto con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Esto lo podemos encontrar en los numerales del 200 al 204 del Catecismo de la Iglesia Católica y del 238 al 266. Cabe recalcar que el Concilio Ecuménico está cimentado en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. De hecho, Arrio tenía citas bíblicas para argumentar que Cristo no era Dios. Un ejemplo es el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, donde dice que ni siquiera el Hijo sabe la hora del fin del mundo, sino solo el Padre. Ante esto, Arrio decía que si Jesús era Dios, ¿cómo era posible que no supiera cuándo iba a ser el fin del mundo? También está en la oración del Padre Nuestro, donde dice Dios se puede orar a sí mismo. También está el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 36, y el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Esos eran los argumentos bíblicos que presentaba Arrio para decir que, oye, Cristo no es Dios. Pero también San Atanasio tenía sus argumentos bíblicos, el cual era el primer capítulo del Evangelio según San Juan, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, donde pues ahí pues claramente se dice, si bien de una manera explícita, al menos implícita, se da a entender que Jesús existía desde el principio de los tiempos, y que Jesús es Dios, pero no es el Padre. También está el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 18, el capítulo 8 con el versículo 58, el capítulo 10, versículo 30, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 33. Según el Concilio Local de Toledo del año 675, el Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Yo me apoyo en la declaración de San Agustín de Hipona. La naturaleza divina de Jesucristo no comenzó a existir en el momento de la encarnación, sino que siempre existió desde la eternidad. Lo que comenzó a existir en el momento de la encarnación fue la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. De Trinitate, segundo 5 de San Agustín de Hipona. También no hay que descartar a Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica 3 A.2 la naturaleza divina de Jesucristo se unió a la naturaleza humana en el momento de la encarnación, pero no se convirtió en humana. La naturaleza divina permaneció intacta y eterna. Entonces, en conclusión, la celebración de la Navidad es el nacimiento de la naturaleza humana de Jesús unida a la divina, siendo así Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y esto nos lleva a poder argumentar lo que se viene más adelante, que es la Semana Santa, donde se puede hacer la pregunta, ¿puede Dios morir? Y la respuesta es que no, Dios no puede morir. Entonces, ¿qué fue lo que murió en la cruz? Según el concilio de Calcedonia del año 451 después de Cristo, la naturaleza humana fue la que murió en la cruz. La divina no puede morir, ya que es eterna
e inmutable. Recordemos que la naturaleza divina existe desde el Génesis, como dice el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y entonces, en palabras de San Agustín de Hipona, padre, doctor de la Iglesia, la muerte de Cristo no fue una muerte de su divinidad, sino de su carne, de su cuerpo, de su parte humana. Y para esto es que tuvimos que irnos al Concilio de Nicea, donde se acordó que Jesús tenía dos naturalezas. Así que esto ha sido todo por este video. Espero ahora entiendan y comprendan más lo que significa la Navidad desde el punto de vista cristiano, porque ya sé que van a haber personas en los comentarios que van a decir que la Navidad es pagana, que era Saturnalia, el nacimiento del sol con Saturno, pero eso es tema para otro video. Estamos abordando la Navidad desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista cristológico. Y entonces pues ya hemos visto cómo es que Jesús es Dios y por qué es Dios. Así que ya habiendo aclarado esto, espero hayan reforzado más su fe. Y si les gustó, dejen sus likes, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con amigos, personas que ustedes conozcan que puedan tener ciertas dudas con respecto a la Trinidad, lo cual es bastante normal, porque es algo de lo cual pues da mucho de qué hablar. Entonces, sin más que decir, hasta la próxima y feliz Navidad.